La belleza es un ente abstracto y frágil, estrechamente relacionado con el arte y con las emociones, pero también con la naturaleza, con la bondad, con el diapasón armónico que mantiene en calma el universo. Hay belleza en las cosas más banales de este mundo y también en las más complejas y retorcidas formas de expresión artística que el ser humano haya podido concebir. Hay belleza en composiciones musicales, en una fotografía, en un cuadro, en unas palabras, en una edificación. Hay belleza en la armonía, en el equilibrio, pero también en lo disruptivo, en lo asimétrico, en lo peculiar. Prometo que un día hablaré con calma de la belleza, porque es uno de los pocos valores que nos mantienen cuerdos en este mundo de mierda. Cuando Grecia florecía y se convertía en el imperio que dominaría durante muchos siglos Occidente, nació Narciso, hijo del dios Boecio, del río Cefiso y la ninfa Liríope, que habitaba sus aguas. Al nacer, corrió la voz hasta los confines del imperio de que había nacido una especie de ángel en la tierra. El famoso vidente Tiresias acudió a presenciar semejante portento e hizo la predicción de que Narciso viviría muchos años, siempre y cuando no pudiera verse a sí mismo. Narciso creció así, ignorante de su propia imagen. Sin embargo, cuando ya era un adolescente de cuerpo elástico e invencible, se percató de que todos a su alrededor vibraban, ardían, crujían y se retorcían de deseo a su paso. Esta belleza casi sobrenatural tenía como contrapartida una maldición que lo perseguiría donde quiera que fuese. Narciso solo era capaz de quererse a sí mismo. Poco importaba la belleza de sus pretendientes, su talento, inteligencia o riquezas. Narciso era incapaz de amar. Un día, una ninfa del monte Helicón, llamada Eco, intentó agradar al joven Narciso con su bella e inocente voz. Las leyendas más antiguas cuentan que la voz de Eco era capaz de articular las más hermosas palabras jamás escuchadas. Pero sobre Eco caía una fatal maldición. En su juventud, la esposa del dios Zeus, la celosa Hera, había maldecido a la joven arrebatándole su voz y condenándola a poder únicamente repetir la última palabra de la persona que hubiera escuchado. Hado, hado, hado. A pesar de esta maldición, la joven ninfa, nublada por la pasión, siguió furtivamente a Narciso a través de los bosques para, en la soledad del claro, declararle los profundos sentimientos que devoraban su corazón. Y así, intentó hacerlo por medio de gestos desesperados. Intentó expresar al joven ese sentimiento desgarrador que no la permitía dormir por las noches, que le impedía comer, respirar. Ese amor roedor y profundo que la asfixiaba y la sumía en un insondable delirio. El joven Narciso, sin embargo, se rió a carcajadas. ¿Cómo era posible que aquella muchacha muda pudiera aspirar de forma realista a conquistar su amor? ¿Cómo aquel gusano podía aspirar a enamorar a una estrella? Él, que era el más hermoso joven de toda la península del Peloponeso. Él, que podía tener a cualquier hombre o mujer que viviera entre Atenas, Esparta o Corinto. Él, que no tenía rival alguno, ni en la tierra, ni en los cielos, ni en el Hades, ni en el monte Olimpo. Arrasada por el desprecio de las palabras de Narciso, Eco huyó a las cuevas más profundas, condenándose en vida a la soledad oscura, rota por dentro, abandonada a la desgarradora tristeza y el más lúgubre y profundo desamor. Su cuerpo se fue marchitando y sus huesos se convirtieron en piedra. Únicamente su voz permaneció intacta, rebotando en las paredes lisas de la cueva oscura. Todavía hoy, cuando hablamos en cavernas y largos corredores, podemos oír su réplica, su fantasma, su espectro, que nos llega desde los confines del inframundo. Pero justo antes de morir, Eco elevó sus plegarias a Némesis,
la diosa de la venganza y la justicia divina, que, conociendo su historia, maldijo a Narciso a enamorarse tan solo de su propio reflejo. Y así fue. Un día, Narciso se acercó a la laguna Estigia para refrescarse y calmar su sed. Y en ese instante, un rayo de luz incidió en el costado de su hermoso rostro para reflejarse en la quietud de las aguas. Quiso alcanzar su rostro para besarlo, pero al tocar la superficie muda del estanque, sus dedos rompían la fina película, se desvanecía. Entonces Narciso lloraba presa del pánico al creer que nunca más podría volver a ver una imagen tan bella. Cuando el agua se detenía, el rostro de Narciso volvía a aparecer reflejado en la película inmóvil del estanque, y Narciso enloquecía de deseo y de pasión. Volvía a intentar alcanzar su rostro y este volvía a desaparecer entre chapoteos desesperados. Hasta tal punto sus quejidos eran lastimeros que la propia Eco, desde el otro lado del espejo, sintió una profunda tristeza al repetir su llanto. Anto, Anto, Anto. Narciso dejó de dormir, de comer y de respirar. Su vida entera se había reducido a observar el reflejo de su rostro en el agua quieta e intentar alcanzar esa perfección sublime, aspirar a que las aguas volvieran a calmarse para poder contemplar su rostro una vez más. Pero entonces, ¡oh, fatalidad! En uno de sus intentos patéticos por alcanzar su rostro para llenarlo de besos, Narciso resbaló y se precipitó al agua, donde murió ahogado. Ya en la tierra de los muertos, el alma del joven seguía teniendo el corazón roto, hechizado por su propia imagen, y en el borde negro de las negras aguas de la laguna Estigia seguía inmóvil, contemplándose. Y ahí sigue hoy, con sus pupilas clavadas en el espejo de la laguna, sufriendo para toda la eternidad. Los narcisistas viven en la certeza de ser únicos, especiales, dueños y señores de una existencia maravillosa que está muy lejos de la que los demás podrían siquiera imaginar. Siempre están al acecho, prestos a reconducir a quienes intenten decir o hacer algo que no les guste o que no les permita manifestar su grandiosidad y poder frente a los demás. Para ellos, la mayoría de los mortales significan poco o nada. Nadie más alcanza el triunfo más que ellos. Nuestra sociedad judeocristiana ha tenido desde siempre entre sus pecados primigenios la vanagloria, y por lo tanto hemos sido adiestrados para despreciar a los narcisos del mundo y a vivir alerta frente a su arrogancia. Sin embargo, en muchas ocasiones me inclino a sentir cierta conmiseración por ellos. Porque, verán, Narciso se sentía en la cumbre únicamente porque todos a su alrededor lo habían situado ahí, haciéndole saber su deseo. Narciso no habría sido nadie si la caja de resonancia que lo rodeaba. Este desprecio por los demás es también su kriptonita, porque depende de los otros para ser validado, lo que lo convierte en un gigante con los pies de barro. La paradoja de Narciso pasa porque, al igual que la palabra, que pierde todo su enorme poder si nadie está ahí para escucharla, el narcisista no es nadie si no hay quien esté ahí para admirarlo. Esta fragilidad tan poderosa nunca será admitida por el narcisista, que quiere creer que él mismo se basta para dominar el mundo entero. La aparente seguridad en sí mismo del narciso se volatiliza en el momento en que él mismo es incapaz de relacionarse con los demás por considerarlos inferiores. Su condición los obliga a una vida de perpetua soledad. Para ellos, nunca nadie estará a la altura para acompañarlos en el camino de la vida. Esto obliga a los narcisos del mundo a estar condenados a una perpetua búsqueda de personas que los admiren, porque la admiración es el combustible que emplean para seguir viviendo. Y si ya para vivir hace falta mucho combustible, imagínense la cantidad de leña que requiere la hoguera de un narciso para dar calor. La admiración que siente Narciso por sí mismo hace que su mundo se vuelva minúsculo.
apenas reducido al pálido reflejo de su imagen en un estanque. Ni las experiencias de los demás, ni su sabiduría, ni su amor son suficientes. Únicamente existe lo que ellos piensan y lo que ellos hacen. Y en su cabeza solo cabe el eco de su propia voz. ¿Te das cuenta de lo terrible que es una existencia así? Lo limitante que puede ser esa vida. Porque al final todos fallamos, todos tenemos momentos miserables, todos hacemos cosas de las que no estamos orgullosos, todos pasamos malas rachas. Y cuando un narciso se falla a sí mismo, ¿qué le queda? ¿A quién tiene? Lo mismo que a Narciso cuando la película del estanque se volvía inestable y dejaba de reflejar su rostro. La nada, el vacío, la desolación. Imagínate ahora lo terrible que debe ser vivir atrapado en la mente de un narciso. Sentir cómo te corroe la envidia tanto, la que sientes por los éxitos ajenos, como por la que crees que los demás sienten por ti. Imagínate lo que ha de ser vivir en una realidad paralela, en la que luchas por engañarte a ti mismo un día más, creyendo que vas a alcanzar un éxito que no llega nunca. Tener una elaborada red de mentiras que intentas creerte, maximizando siempre lo bueno hasta la caricatura, rentabilizando cada pequeño éxito hasta convertirlo en una fábula sin pies ni cabeza. Protagonizar una huida hacia adelante perpetua en la que no existe el fracaso, hasta que la vida te mete la hostia definitiva. Ocultar a diario tus vulnerabilidades, intentando aparentar una autosuficiencia que nadie tiene en realidad, porque ningún hombre es una isla. Imagina no poder apoyarte nunca en nadie, no poder pedir ayuda. Imagínate que tienes que esconder tus defectos a toda costa, construir una fortaleza falsa que disimule tus inseguridades. Tener que señalar una y otra vez los defectos de los demás con tal de no mostrar los tuyos. Imagínate el suplicio de ser adicto a la euforia, la necesidad constante de evitar cualquier malestar, porque no eres capaz de soportar que exista dolor en tu mundo. Debes reemplazarlo como sea con una falsa alegría, una sonrisa pintada sobre la cara de un payaso que en realidad llora. Imagina la angustia del narciso cuando se ve enfrentado a la indiferencia de un selfie o a la crítica en redes sociales, un entorno que él no va a poder controlar nunca. Imagina el pavor a envejecer, a encontrarte la primera arruga, la primera cana. Imagina la primera vez que sale a la calle y no consigue despertar ni un ápice de deseo en ninguna de las miradas de aquellos con los que se cruza. Para descubrir, solo entonces, la profunda soledad a la que su pecado les condenó. ¿Y de dónde salen los narcisos del mundo? ¿Por qué una persona se ha visto abocada a la maldición de enamorarse de su propio reflejo? Pues verán, yo creo que Narciso no habría caído en su maldición si no hubiera sido empujado a ella por todos aquellos que lo desearon. Vivimos en un mundo en el que la imagen lo es todo, que produce en masa narcisos a la fuerza, en el que constantemente se crean de la nada estrellas fugaces con decenas de miles de seguidores que, como los amantes de Narciso, encumbran a personas que no merecen los laureles de su fama. ¿Qué chaval, en la época de la subida de la savia, es capaz de resistirse a los elogios, al éxito, a la admiración? Se convierten en emperadores que no tienen detrás a ningún esclavo que les recuerde que son mortales. Tuiteros con 100.000 personas pendientes de sus ocurrencias. Chavalas que apenas han alcanzado la pubertad, con hordas de gente babosa riéndole sus gracias. Muchachos de TikTok cuyo único mérito es una genética favorable. ¿Qué será de todos ellos cuando los focos se apaguen? Cuando haya otro con abdominales más marcados que le arrebate la fama. Esa retroalimentación enfermiza que es la única gasolina que saben consumir los narcisos de este mundo. ¿Qué ocurrirá con esas modelos de morritos de pato cuando la piel se descuelgue y las patas empiecen a asemejarse a las de una gallina pelada? Cuando el brillo de la juventud se apague de sus pupilas y esos miles de fans enloquecidos se vayan por donde han venido. Necesitamos un poco más de ternura en este mundo.
o por lo menos un poco de comprensión, incluso para aquellos que son incapaces de darla o de recibirla.